En esta clase vamos a aprender a localizar las notas en el diapasón del bajo eléctrico. Si volviera a comenzar desde ceros con el bajo y pudiera darme un solo consejo, sería el de dominar cuanto antes las notas y sus nombres en el instrumento. Esto va a elevar nuestra capacidad de comunicación con otros músicos, comunicación con el conocimiento cuando tratas de entender cosas como armonía, y comunicación con tu instrumento para que cuando pienses en una nota o te pidan una nota, inmediatamente la puedas localizar y ejecutar. Primero, necesitas conocer de memoria los nombres de las notas: do, re, mi, fa, sol, la y si. Vamos a emplear el cifrado americano, que facilita la organización visual y es muy común en libros y materiales educativos. Hay que saber que el orden se extiende ascendiendo: do, re, mi, fa, sol, la, si, otra vez do, re, mi, y descendiendo: do, si, la, sol, fa, mi, re, otra vez do, si, la, sol, y así sucesivamente. Entonces, antes de tocarlo, hay que desarrollar la seguridad en el orden de las notas. Esto significa realmente saber qué hay antes y después de cada nota. Si te dicen fa, saber que antes de fa está mi y después está sol, pero sin dudarlo. Intenta preguntarte aleatoriamente una nota y asegúrate de saber qué nota natural hay antes y qué nota hay después. Ahí ya estamos del otro lado. Ahora sí, vamos a explicar el primer camino de notas, el que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando empecé. Con este camino, organizamos una colección de notas sin repeticiones, lo que alivia la elección y nos permite tocar casi de todo cuando de acompañamiento se trata. Vamos a empezar con la cuarta cuerda, y aquí tenemos solo 3 notas. Comenzamos con mi en la cuerda abierta, fa con el dedo 1 y sol con el dedo 3 o 4. La digitación no es el objetivo de esta clase, pero te voy dejando algunas opciones. Ahora quiero que prestes atención a mi y fa, ya que siempre se van a encontrar juntos. Y esta es una clave importante cuando estás memorizando la ubicación de las notas. Adelante de mi, en el siguiente traste, siempre está fa. Y atrás de fa, en el traste anterior, siempre está mi. Entonces tenemos mi y fa juntos, y luego sol. La siguiente nota es la y corresponde a la tercera cuerda abierta. De ahí tenemos si y do, que puedes tocar por ahora con los dedos 1 y 2, aunque también encontrarás situaciones donde necesites usar 2 y 3, ya la música te lo va a pedir. Y aquí también tenemos a si y do como notas adyacentes, como notas que van juntas. Entonces, delante de si siempre encontrarás a do y atrás de do siempre tendrás a si, juntitos. La, si, do. La siguiente nota es re y corresponde a la segunda cuerda abierta. De aquí tenemos mi y, como ya sabemos, fa, que están pegados, está justo después. La siguiente nota es sol, que corresponde a la primera cuerda abierta. De aquí tenemos la con el dedo 1, si con el dedo 3 y do con el dedo 4. Si y do, como puedes ver, nuevamente están juntos. Por último, necesitamos saber que contamos con el apoyo de estas 3 notas que pueden sustituir las cuerdas al aire, sobre todo cuando la calidad del sonido o la digitación pueden cambiar o mejorar. Pero esto siempre va a depender del contexto. Siempre hay que recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, tenemos como una excelente primera opción para encontrar las notas el sistema con notas abiertas, con cuerdas abiertas. Después, dependiendo de la música, podemos elegir el camino completo de notas con traste. Pero lo que realmente va a potenciar tus habilidades es poder concebir ambos caminos como uno solo, conociendo las pequeñas relaciones que se van formando y que nos ayudan a resolver dónde se encuentran las notas, no solo por su ubicación explícita, sino también por su contexto. Dedicando tiempo en esto a estudiar estos conceptos para encontrar las notas, vas a lograr conectar siempre la nota que quieres tocar de manera natural y espontánea con esta región del instrumento. Yo no necesito pensar en nada de esto cuando salgo a tocar, porque ya lo pensé y lo practiqué lo suficiente en casa, de eso se trata. Por supuesto, hay muchas más notas en el diapasón, pero has de saber que la mayoría son repeticiones de las que ya vimos. Esto es una bendición porque nos va a permitir organizar el conocimiento más adelante de una manera muy intuitiva para aprender conceptos que de otra manera serían muy complejos. Solo unas pocas notas nos faltaron para llegar al traste 12 de la primera cuerda
y con esto tocamos todas las notas que existen hasta aquí sin repetir. Te las dejo resaltadas en la pantalla por si quieres sumarlas como un bonus al camino que hoy aprendimos. En la siguiente clase voy a aprovechar para abordar algunos conceptos más mientras te explico las claves para entender y utilizar las notas, ahora sí, en todo el diapasón. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta mi manera de compartir, puedes apoyar este canal suscribiéndote con un me gusta o con un comentario.